19 minutos, seguimos en Desayunos Informales. Vamos con la próxima entrevista. Así es, ustedes ya saben que la justicia decretó semanas atrás el concurso judicial de conexión ganadera con el desplazamiento de las autoridades, de su director, Pablo Carrasco, también de su esposa, incluido allí también el de la viuda de Gustavo Basso. Ahora la empresa quedó a cargo de un síndico que está encabezado por Alfredo Chiabatone, quien hasta ahora actuaba como interventor. Por otro lado, Hernandarias 13, la empresa dueña del campo donde Conexión Ganadera tiene la mayor parte de su ganado, también fue sentenciada a concurso por el juez Méndez y es administrada ahora por el mismo síndico. ¿Qué implica entonces que una empresa vaya a concurso y qué procesos se activan a partir de este momento? Lo vamos a conversar con Alfredo Chiabatone, síndico de Conexión Ganadera. Muy buenos días y gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, antes de conocer un poco en qué consistió tu trabajo en estas últimas semanas, me parece importante que puedas sintetizar en qué consiste el rol de síndico en este caso. Bien, cuando una empresa es declarada en concurso porque está en estado de insolvencia, es decir, que no puede cumplir con sus obligaciones, básicamente puede ingresar a un procedimiento concursal que puede implicar el desplazamiento o no de las autoridades naturales de la empresa. Cuando el concurso lo pide el propio deudor, ¿sí?, y tiene un activo superior al pasivo, el concurso se llama voluntario y en ese caso se designa un interventor. Si el concurso lo pide el deudor, pero la relación activo-pasivo es contraria, digamos, hay un déficit patrimonial, en ese caso se designa un síndico, y si el concurso es necesario, es decir, que lo pide otro sujeto distinto del deudor, como en este caso, con independencia de la relación activo-pasivo, se designa un síndico. ¿Qué función tiene un síndico? El síndico básicamente, la función básica es conservar y administrar el activo del modo más conveniente para la satisfacción de los acreedores y desplaza a las autoridades naturales asumiendo, digamos, la gestión de la empresa concursada, en este caso de ambas empresas concursadas, de Conexión Ganadera y de Hernandarias, y de un par de empresas más vinculadas, digamos, del grupo, que también fueron declaradas en concurso desde hace unos días. Bueno, ¿cómo ha sido entonces ahora sí tu trabajo, principalmente frente al caso de Conexión Ganadera en estas últimas semanas? Bueno, nosotros, en realidad, cuando asumimos los primeros días de febrero, fuimos designados como interventores, como una medida cautelar. Desde el primer momento nos pusimos en contacto con ambas familias, digamos, que manejan o manejaban la empresa y de alguna forma intentamos empezar a interiorizarnos de cuál era la situación concreta. El primer planteo puntual y urgente, digamos, fue la necesidad de pagar salarios y de vender animales a los efectos de poder mantener, digamos, o conservar de la mejor manera posible el ganado. Teníamos que pagar los salarios de los empleados del campo, la sanidad de los animales, los surtidos de los trabajadores, etcétera. Fue así que pedimos una autorización al juez para poder vender ganado. Con ese ganado pudimos disponer de fondos líquidos para poder pagar esos sueldos, pagar la sanidad y logramos salir, digamos, de esa premura. Sin perjuicio de esto, en el ínterin se declara el concurso el 17 de febrero. Ahí nosotros sí asumimos como síndicos y asumimos lo que es la gestión de la sociedad, de las sociedades, y automáticamente empezamos a trabajar en tratar de determinar cuál es el diagnóstico real y concreto de la situación, es decir, cuántos animales hay, qué es lo que se debe hacer con los animales, si existen o no contratos vencidos, porque recordemos que Hernandarias es la principal tomadora del ganado, ¿sí?, de Conexión Ganadera. Tiene hoy en día arrendados unos 26 campos, 26 establecimientos. De esos 26 campos hay varios de ellos que ya hay deudas, que existen deudas por arrendamientos, campos que ya hay que entregar, que hay urgencia de entregar, y de alguna manera tenemos bastante cantidad de animales en esos campos y se dificulta muchas veces la tarea de eventualmente enajenarlos o venderlos o trasladarlos, porque todo eso supone muchos movimientos burocráticos, supone costos, y cuando hay un concurso declarado se adicionan otras circunstancias adicionales que no había cuando no había concurso, por ejemplo, cuestiones burocráticas o cuestiones administrativas que dificultan mucho más la tarea, por ejemplo, de vender ganado. Hay que pedir levantamientos de interdicciones al ministerio, etc. Entonces no se puede hacer de un día para el otro. Sumado a ello, todo el efecto reflejo que ha generado la situación de Conexión Ganadera y las empresas del grupo con relación a, bueno, antes del concurso, cuando esta situación de los fondos ganaderos no existía, había una confianza extrema en estas empresas y esa confianza ha ido declinando, decayendo, entonces es mucho más difícil también conseguir a alguien que pueda estar interesado realmente o genuinamente en poder adquirir el ganado
a valores razonables. Dentro de esta actualización de la situación, ¿ha variado los primeros datos que se manejaron en relación al activo y al pasivo que tenía Conexión Ganadera? Con relación al activo y al pasivo, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es el 17 de febrero se declaró el concurso, hasta el 25 de abril los acreedores tienen plazo para presentarse a verificar sus créditos y luego del 25 de abril nosotros tenemos 30 días más para preparar la lista de acreedores y el inventario de los activos. Ahí vamos a tener más claro cuál es pasivo, por lo pronto. El pasivo y el activo un poco más definido. O sea, vamos a presentar un informe que es la lista de acreedores y el inventario del activo. Ahí la relación activo-pasivo va a estar mucho más clara y más determinada. Pero el plazo para que se vayan presentando a verificar los créditos ya está pasando. Ya está corriendo. ¿Y qué información podemos dar a eso? ¿Cómo viene ese proceso? Se han venido presentando acreedores, hemos ido relevando y recogiendo la información que nos proporciona el juzgado, que son básicamente las copias de los escritos que se van presentando. Las estamos procesando, pero todavía no se ha presentado una gran cantidad de acreedores. Ahí parte de la duda era cuáles son los criterios que ustedes iban a tomar para poder acreditar precisamente que eran inversionistas en Conexión Ganadera. Había otro tema, lo había puesto arriba de la mesa el contador Giovio, en aquel famoso, está la hipótesis, porque en general ocurre así, de que no todos los damnificados, serían en este caso, no todos los inversores se presentan a acreditar que invirtieron allí. Eso, entre otras cosas, es porque de repente no todos pueden justificar ese dinero. ¿Cuáles son los criterios de justificación que ustedes van a manejar y qué expectativas tenés sobre eso? Primero, una aclaración. Sí. Acá hay dos cosas. Una situación, digamos, fáctica o de hecho que muchas veces acreedores concursales que tienen derecho a presentarse a verificar un crédito por una cuestión de desinterés o porque en definitiva consideran que no es necesario presentarse, no se presentan. Entonces, de alguna forma, esos acreedores terminan no siendo incluidos a la lista. Respecto a quienes sí tengan la intención de presentarse, la ley básicamente establece dos cuestiones claras. Primero, el plazo, 60 días de la fecha de declaración. Y segundo, qué es lo que deben agregar o acompañar al escrito de solicitud de verificación de créditos a los efectos de que el síndico pueda analizar esa documentación e incluirlos o no en la lista. Básicamente lo que dice la ley es que tienen que indicar cuál es la causa del crédito, la cuantía, la calificación jurídica que se le pretende dar y acompañar los medios de prueba que permitan acreditar la existencia y el monto de sus créditos. Eso es básicamente lo que nosotros vamos a controlar. Vos aclarabas en una entrevista en Perspectiva hace algunos días que ustedes no van a controlar el origen de ese dinero, aunque quienes tengan inconvenientes en que eso se sepa, esa información va a terminar siendo pública, digamos, que se presentaron, con lo cual, digamos, se va a saber quiénes están presentándose y los montos en los cuales manejaron. No es función de la sindicatura controlar el origen de los fondos. La función de la sindicatura es controlar la existencia y la cuantía de los créditos. Esa es la función nuestra. Eso otro será un tema que será resorte, digamos, de otros organismos, otras autoridades, pero nosotros esa función la tenemos. Sí tenemos la función de controlar y de verificar que el acreedor que se presenta cumpla con acreditar la existencia y la cuantía de su crédito. Sobre ese tema justamente se había dicho cuando empezó todo este asunto que había algunos de los inversores que ni siquiera tenían contrato. En esos casos, las personas que se presentan con todas estas pruebas que vos detallás, ¿cuál sería su situación? Se supone que todos los inversores deberían tener contrato. Yo especialmente, y previendo esta situación, destiné a un grupo de personas de la empresa, administrativos de la empresa, a prestar la máxima colaboración con los inversores en aras de poder facilitarle determinada documentación que pudo haber quedado de repente en oficinas de la empresa y que no le fue proporcionada, por lo que es la propia actividad de contratar, depositar el dinero, quizás gente que esté en el exterior o gente que esté en otro departamento, que no sea tan sencillo la operativa y que muchas veces quedaba de repente un contrato firmado por vía electrónica o quedaba de otra manera, digamos, registrado, o el contrato quedaba en una oficina y la persona lo iba a ir a retirar y no lo retiró. Entonces, que le faciliten al inversor la documentación que tienen derecho a tener, obviamente, por ser inversores, a los efectos de que también ellos puedan verificar sus créditos y justificar la existencia de su crédito de la mejor manera posible. Sin perjuicio de eso, nosotros, cuando recibimos la documentación, los casos que tenemos dudas, y los que no también, conciliamos internamente con la empresa para analizar y contrastar, a ver si realmente ese acreedor es un acreedor genuino o no es un acreedor genuino. Esa es básicamente la tarea que nosotros tenemos. ¿Te ha tocado administrar casos de, no digo análogos, pero sí de similares características que este? Bueno, el caso más reciente que
me ha tocado administrar es el de Grupo Larrarte. Antes, vinculado a activos biológicos, tuvimos alguna participación, sí, pero no específicamente en ganado vacuno. ¿Y esa experiencia te permite proyectar cómo puede evolucionar todo esto en el mediano plazo? Bueno, un poco lo que decíamos al principio en cuanto a que es importante fijar o determinar con claridad cuál es el diagnóstico, es decir, cuánto ganado hay, cuántas hectáreas tenemos hoy explotadas, pero además de eso saber qué contratos están vencidos, qué deudas hay, porque nosotros no podemos eventualmente asumir deudas con contratos de arrendamiento que no vamos a poder cumplir. En ese caso, la mejor decisión y la que mejor apunta a la administración y la conservación de los activos es justamente tratar de no generar costos adicionales en vano. Es decir, si necesitamos quedarnos con un campo porque tenemos mucho ganado, por ejemplo, la máquina de producir, que son las vacas de cría, que esas son las que nos generan, digamos, mayor posibilidad de engordar el activo, ¿sí? Bueno, en ese caso quizás los conservemos, pero en otros casos probablemente no lo hagamos o no lo podamos hacer, porque incluso en algún caso había, digamos, algún arrendamiento que entendemos que el precio que se pagaba quizás era un poco elevado, entonces tenemos que buscarle la vuelta para tratar de reducir al mínimo posible, pero que los ganados que queden tengan espacio suficiente para poder cumplir con el ciclo productivo de manera razonable y adecuada. ¿Cómo viene precisamente el control del ganado? Bueno, nosotros tenemos acá básicamente dos cuestiones. Por un lado, la ley le exige al síndico presentar la valoración de los activos. Ese proceso ya se inició a inicio de esta semana con nuestros expertos, digamos, en el caso, y arrancaron por la zona este, digamos, vienen bastante bien trabajando a diario con varios miles de ganados, digamos, contados o recontados por día. Y por otro lado, la próxima semana se va a iniciar lo que es el recuento, llamémosle, por parte del Ministerio, con la participación también de la empresa, que se fue dispuesto a raíz de una medida cautelar que pidieron acreedores antes de la declaración del concurso y que en aquel momento, por los calores que hacía y por la situación climática, se entendió que lo más conveniente era aprovechar la vacunación de la aftosa a los efectos de mover todos los ganados a las mangas y cumplir con toda esta tarea que implica cuestiones vinculadas no solo a la lectura del ganado, sino también a aspectos sobre sanidad animal, bienestar animal y lectura de marcas. O sea, Perdón, no, porque se habló en un momento que había gran cantidad de animales muertos o que ya habían sido vendidos. ¿Eso ustedes pudieron confirmar que sea así? A ver, en términos generales, la situación que nos han relatado desde la empresa, los propios administradores de la empresa, es que en algunos casos está muy controlada la situación, en otros casos es más compleja básicamente por dos motivos. Uno, el tema de la garrapata en el norte es una cuestión, digamos, que pasa no solamente con Conexión Ganadera, sino en general y afecta a todos los productores. Ese es un tema que parece importante. Y la otra cuestión, que en aquel momento yo les decía, cuando asumimos por allá por los primeros días de febrero, esa urgencia de tener que conseguir fondos líquidos para poder pagar los sueldos, llevó a una situación de bastante estrés con relación al personal de campo, que en algún caso se terminó yendo, consiguió trabajo en otro lado, en otros casos de repente se iban y cuando estuviera el dinero para cobrar los sueldos volvían. Entonces eso también genera que el cuidado de los animales sea bastante más difícil y complejo y eso puede generar alguna situación. Hay algún caso concreto en el norte, sobre todo dificultades sanitarias que estamos abordando con los productos necesarios y con veterinario para poder tratar de paliar esa situación que es bastante compleja en algunas partes sobre todo. No en todos los lugares, digamos, pero sí más bien en el norte. Parte de tu trabajo también implica tratar de agrandar la bolsa de activos, no solo por la gestión del propio ganado, sino también buscar otros activos que estén en el círculo de la empresa o del grupo empresarial. Sí, correcto. Nosotros tenemos cuestiones urgentes, que es conservar, administrar el ganado, devolver campos, achicar, digamos, el emprendimiento para poder no generar costos que sean, digamos, en vano. Pero por otro lado, tenemos también otros aspectos que yo los llamo no urgentes, pero muy importantes, que es cómo hacer ingresar otros bienes o derechos u otros activos a la masa concursal que de alguna forma están vinculados a Conexión Ganadera y al grupo económico. Por ejemplo, el tema de los bienes de la sucesión del difunto Gustavo Basso, que de alguna manera lo estamos siguiendo porque entendemos que como administrador el tema de la herencia, digamos, del ex administrador de Conexión Ganadera quizás sea un lugar donde nosotros poder obtener
activos a los efectos de poder también satisfacer o repagar mejor a los acreedores. Ahí sos vos el que tiene la potestad de incluirlos, vos lo tenés que hacer y un juez lo tiene que habilitar. Bueno, en principio, la sucesión de Basso no está concursada, ¿sí? Nosotros fuimos designados interventores en la sociedad de hecho de Basso y Cabral, pero no está declarado todavía el concurso. Eventualmente, en el corto plazo entendemos que debería ser de esa manera, estamos trabajando, incluso lo hemos conversado con la familia y lo hemos conversado con sus abogados para intentar entre todos buscar alguna solución que permita lograr hacer ingresar otros activos para poder lograr que los acreedores cobren lo más posible. Pero no me quedó claro que eso se determine, depende de quién formalmente. Bueno, eso depende en primer lugar de la eventual voluntad de los propios herederos. O sea, que lo incluyan como parte Por de ejemplo, un y si no concurso eventualmente voluntario. de la gestión que pueda hacer la sindicatura, o sea, que podemos hacer nosotros a los efectos de poder instar la declaración de ese concurso, que hay que hacerlo en un momento específico y no es en cualquier momento porque concursar una herencia, que en realidad no es un sujeto de derecho, sino que es una situación media atípica y sui generis, está previsto para algún caso particular que está expresamente previsto en la ley y no es algo tan sencillo, hay que analizarlo más en profundidad. ¿Las familias están colaborando? Bueno, en realidad nosotros desde el primer día le pedimos a todos que colaboren, tenemos un diálogo bastante, digamos, fluido con los abogados y con ellos mismos y estamos procurando la máxima colaboración, evidentemente. Esto recién está empezando, más allá de que ya se viene hablando desde hace mucho tiempo, no hace ni un mes que se declaró el concurso, hay tiempo todavía para que puedan seguir, digamos, colaborando y nosotros después, en una determinada instancia del procedimiento, evaluaremos, en definitiva, cuál ha sido, o valoraremos cuál ha sido esa colaboración o no de los administradores o exadministradores a los efectos de una eventual calificación. ¿Y del eso concurso. qué rol puede jugar? Digamos, ¿cómo termina incidiendo la calificación final? Yo creo que es muy importante la colaboración real y efectiva de los administradores porque de alguna manera puede repercutir en ellos de manera favorable en una calificación. Yo no tendría ningún empacho en decirle al juez del concurso, mire, fulano, sultano y mengano colaboraron con la sindicatura, colaboraron con el juez, colaboraron con el procedimiento y de alguna manera contribuyeron a que los acreedores puedan ver mejor repagados sus créditos. Esa es la finalidad, digamos. Pero ¿qué les sirve a ellos que tener una mejor calificación en ese aspecto? Y aportar información. Es decir, yo tengo tal bien, tengo tal... No, pero ¿qué ganarían ellos colaborando y teniendo a la postre Que una el buena resultado de la calificación? calificación del concurso, no diría yo eventualmente que pueda ser fortuito, pero que eventualmente la repercusión que tenga sobre los administradores, por ejemplo, en cuanto a la inhabilitación o a la condena de la cobertura del déficit patrimonial, sea disminuida y eso eventualmente, no digo directamente, pero eventualmente pueda repercutir favorablemente también en otro ámbito como el penal. Situación judicial, digamos. Exacto, Claro. claro. Y una más que me queda, las diferencias que por lo menos públicamente se han manejado en relación a las familias, el hecho de Carrasco diciendo que él no se ocupaba de los números, que eso era el resorte de Basso, la familia de Basso diciendo que en realidad la mayoría del ganado pertenecía a Hernandarias y en definitiva, digamos, lo que estaba pasando era más resorte de Carrasco que de Basso. ¿Está jugando algún rol en este proceso a los efectos de lo que vos estás haciendo? Bueno, en realidad existen diferencias, eso es bastante claro, digo, se conocen más bien públicamente. Eso a veces genera alguna dificultad, digamos, en cuanto al flujo de la información y el flujo del trabajo, ¿verdad? Pero de todas maneras estamos intentando de amalgamar un criterio que sea razonable a los efectos de poder lograr de vuelta el norte y el eje de todo esto, que es intentar que los acreedores cobren lo más posible. Esa es la finalidad. Entonces estamos tratando de que haya determinadas posturas de parte de las familias que sean coincidentes, más allá de que cada uno después va a defender sus intereses, cada uno tiene sus profesionales, que en su derecho obviamente van a defender a cada una de las familias, pero tratar de buscar un punto, digamos, de encuentro donde se pueda de alguna forma lograr una solución más sencilla y práctica para los acreedores. Muy bien, seguiremos con atención cómo evoluciona el tema. Alfredo Chiabatone, síndico de Conexión Ganadera, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y a las Muy amable, Muchísimas gracias. Hacemos un